no sabíamos que nos iba a pasar. No ¿Te sabía acuerdas? nada. La sensación era, aquí estamos. Si nos quieren matar, nos matan. Si nos quieren detener, nos detienen. Si nos salva el que quieran celebrar el juicio, pues nos salvamos. Date cuenta que era por reunirse en un convento 10 personas. O sea, aunque les se acusasen de que era la asociación. 20 años de cárcel, ¿eh? Vinieron de los sindicatos de todo el mundo y les dije, oye, que vengo con un australiano para que los salude y tal. Y yo a los amigos de Cristina Almeida asturianos les voy a cantar. Y se puso a cantar Asturias Patria Querida cuando los otros eran de Australia. Australiano. ¿Entienden? Pero bueno. Ya les parecía a algunos señores de esas casas que efectivamente Eran suyas. tenían que estar contentas de estar allí. Esa era la España, sí. Carguen. Y en vez de decir disparen, que nosotros pensamos que no podían decir, Dijo dijeron disolverse. carguen. Y entonces empezaron a darnos con las culotas y a disolver a la gente. Los derechos laborales que hoy en día conocemos, como la jornada de 8 horas o los contratos fijos, no hubieran sido posibles sin el movimiento obrero, sin las huelgas y sin el fantástico papel de las abogadas laboralistas que defendían a esos trabajadores, como eran Paca y Cristina. A través de un juicio que podía cambiar la historia de España y traer la democracia, defendieron a la cúpula de comisiones obreras, entonces sindicato ilegal, en el proceso Milún. Hasta enterrarlos en el mar. Muchísimas gracias por continuar y por seguirnos en esta serie de conversaciones con estas mujeres maravillosas que han hecho historia y siguen haciéndola. Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos que precisamente más ha sido significativo en nuestro país, que es la lucha obrera. Hay un proceso que se llama el proceso 1001, que yo creo que en mi generación no está nada vinculado, nada familiarizado con lo que es él, y tenemos a dos de sus protagonistas, Paca Sauquillo y Cristina Almeida. ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea, ahí está la cúpula de comisiones obreras, es como el caso más importante del momento. ¿Por qué? ¿Cómo lo vivís vosotras? Bueno, Sí, yo, si quieres, te lo digo porque me acuerdo que era un domingo y yo los domingos, como hacía muy frío en mi casa, recibía en la cama como Orson Welles en el proceso. Y yo encendía la chimenea de mi cuarto y en la cama iba viniendo gente. Y me vienen uno a decir que han detenido a esta gente. Estaban los representantes en Valladolid o lo que sea, sí. territoriales, de comisiones obreras. Ajá. Y era una reunión para discutir todas las cosas de comisiones. Pero no hay tanta importancia porque era una reunión que no había llegado a celebrarse, que los habían cogido así. Y bueno, pues pensé que era un intento de reunión. Lo que está contando Cristina, o sea, a mí me vino por otra... Yo no estaba ese domingo en la cama, sino que vino la familia de uno de los que estaban, que era de Zaragoza, Miguel González Zamorantón, y entonces vino la familia a decirme que la habían detenido. Claro, hay que ver el contexto de que en el año 1972, las comisiones obreras, que habían surgido ya en 1961, llevaban ya casi 9 10 años. años de- Sí, casi sí. 10 años con Sin bastante legalizar, fuerza. Sin pero legalizar, pero con bastante fuerza. Entonces, actuando. claro, y aquí se reunieron en un convento, en el convento de Los Oblatos de Pozuelo, para un poco como los dirigentes territoriales, como hubiera contado Cristina, pues para legalizar, diríamos un poco ya, legalizarla no, porque legalizarlo tenía que hacer el gobierno, y el gobierno de dictadura no iba a legalizarle, porque a lo que temía en la época de la Pero dictadura para era a los actuar estudiantes y a los obreros, conectadamente. que eran los protagonistas. Entonces, bueno, pues no llegaron a reunirse, porque efectivamente lo abortaron antes, unos no llegaron porque vieron que estaba la policía, y luego la policía entró. Bueno, ¿y ahí quiénes estaban? Pues estaba Marcelino Camacho, que había jugado un papel muy importante en la creación de comisiones. Estaba Nicolás Sartorius, estaba Zamora Antón de Zaragoza, bueno, Saborido y sí, Acosta, y sí. Paco Acosta y Había Soto de Sevilla. García Salve, el que era cura, que también estaba. Bueno, estaban 10 personas absolutamente reconocidas en el mundo de comisiones obreras, por supuesto, reconocido por la policía que les seguía, diríamos, ¿no? Y bueno, pues ahí a mí me vienen a buscar la familia y entonces yo me empiezo a ocupar de este hombre, de Miguel González Zamorantón. Bueno, entonces pasamos a lo que está contando Cristina. ¿Qué pasó luego? Que cuando ya los detienen, se ven que son toda la cúpula, como había habido una sentencia del País Vasco, de las comisiones obreras del País Vasco, que habían considerado que las comisiones obreras eran una sucursal del Partido Comunista. Y por lo tanto, los pusieron como dirigentes del Partido Comunista. Y cuando se hizo ya la formalización de la detención y sobre todo la calificación que pedían 21 años de cárcel
a muchos, a otros menos, pero a los que tenían antecedentes, a Camacho y tal, pues le pedía 21 años, a los otros 12 y al montón. Entonces, ¿qué pasó? Que vimos que era una representación de todas las comunidades y quisimos hacer un juicio, eso te lo digo yo como miembro del Partido Comunista, un juicio que recogiera a todas las opciones políticas, a través de abogados, a todas las opciones políticas que había. El Partido Comunista, entonces, lo que quiere hacer es un juicio un poco, en el 73 ya, De imponer la legalización. de imponer la legalización. Y O sea, para eso- provocar ese juicio para que se puedan... Bueno, No, el juicio no lo el provocamos, juicio el lo juicio lo provocó la defendíamos. policía. Correcto, sí. Pero quería un poco que en ese juicio participasen Todas las fuerzas políticas, sí. Porque estaba haciendo la transición, Claro, sí. se estaban haciendo la Junta de Democrática, Claro, la era un momento convergencia. muy importante. Y entonces queríamos que ese juicio, Sí. pues ya que ellos habían apostado por una condena tan terrible, pues que se hiciera de verdad Claro. un juicio para conseguir la democracia. Y Yo en ese momento era de la ORT y entonces, como había 10 procesados, tenía que haber 10 abogados. Entonces, buscando ese elenco, diríamos, de diferentes... Yo sobraba. ¿eh? No, Bueno, ¿la espera, ORT? no, sí, pero querían buscar un poco entonces el despacho que había entonces en Sevilla, que lo llevaba Felipe González. Pero en aquel momento Felipe no quiso defender, no sé Es cuál. más, que luego quiso Luego incorporarse defender. cuando Claro. vio aquello y, claro, ya- quería defender a Saborido. Claro, sí. Pero Saborido, digo, a mí me viene defendiendo Claro. un abogado de Sevilla, que era no Cuellar, Cuellar, Sí. y dijo, y yo no le voy a dejar. Claro, y el de porque venga". Zamora también dijo lo mismo, ¿no? Comisiones Obreras, como yo defendía a bastante gente de Comisiones Obreras, que tampoco podían. Total, que al final Se hizo un gran juicio. juicio en que estábamos de mujeres, abogadas, Cristina y yo, y nos reuníamos todos los abogados en el despacho de José María Gil Robles, ¿eh? O sea, para preparar el juicio. Entonces, una era la preparación nuestra como abogados y otra era la preparación que estaba haciendo Comisiones Obreras, el Partido Comunista, toda la izquierda, la verdad, para que hubiera una gran movilización el día del juicio. Quiero explicar una cosa. Lo del 1001, que parece Sí. que es el 1001. Claro. El 1001 era el número de expediente, expedientes, sí. que correspondía al Tribunal de Orden Público. Y era el 1001. Entonces, como era un número así, pues ya era los 10 de Carabanchel, los 10... Y hay que destacar que la lucha por ese juicio, por movilizar a todo el mundo, aquí va a venir Marlon Brando, vino la Jane Fonda, que estuve haciendo propaganda por ellos. Todo el mundo vino, el Ramsey Clark, que era el ministro de Justicia de Estados Unidos. Sí, la en movilización era total, o sea, y entonces, no solamente en ¿pero las quién fábricas. la hizo las mujeres. Las mujeres de los presos se fueron a movilizar por todos sitios, aparte de las organizaciones, pero las mujeres, te lo digo porque yo estaba tan en contacto con todas ellas, y todas fueron a ver al Papa, a ver a todos para Sí, intentar... Josefina, la mujer de Camacho, la verdad es que se movió muchísimo. Vinieron de los sindicatos de todo el mundo. Yo estuve con los australianos el día antes y me dijeron, llévatelo, y me lo llevé al sitio este de los cuplés. Y les dije, oye, que vengo con un australiano para que los salude y tal. Y yo a los amigos de Cristina Almeida, asturianos, les voy a cantar. Y se puso a cantar Asturias, patria querida, cuando los otros eran de Australia. australiano. ¿Me entiendes? Pero bueno, nos reímos porque nos dedicamos todas a eso, además del juicio, a movilizar a la gente, a tener a los que venían de los sindicatos y a tal. Y entonces llegamos al juicio, unas colas que Una daban cola la que llegaba vuelta. hasta Colón. Porque era una protesta de reivindicación y de que reclamo. Estaba todo el mundo La allí gente para quería apoyar. También estaban los ultraderechistas y fascistas que estaban también mirando a ver qué pasaba, ¿no? Y había algunos abogados que efectivamente que les conocíamos, además, Hombre, yo los porque tenía nos, todos nos colocados, tenían controladas y efectivamente estaban también danzando. Pero bueno, la cola de la gente pacífica... Pero claro, en era ese así. momento que empieza el juicio, matan a Carrero Blanco. Pasan una nota y estábamos... Nosotros ya estábamos dentro. No, estábamos sentadas ya ante el Tribunal de Orden Público, ¿no? Ante Mateo y los otros. Empezando el juicio con las cuestiones previas, tal. Y de repente salió una de mi despacho que me ayudaba, salió fuera porque iba al lavabo. Y un abogado les dijo que han matado a Carrero Blanco. Un abogado que era bastante, a veces, sensacionalista. bocazas, Y bocazas. creíamos que era una broma. Vamos, cuando pasó la nota, que se la pasáramos al primero de la... El primero era José María Gil Robles, Ruiz Jiménez, y luego estábamos todos los demás. Y cuando pasamos la nota, bueno, ya vimos que el tribunal también le pasaba otra nota. Porque bajó uno que parecía, ¿te acuerdas? El de los pergaminos. Bajó una del Supremo a darle a Mateus un papel enrollado, Sí, y se donde le- decía
que habían matado a Carlos Blanco, Claro. pero nosotros no sabíamos entonces. Nosotros no sabíamos Pero nada. él se suspende por 10 minutos el juicio. Sí. A todo esto los pobres procesados, o sea, los 10 de comisiones obreras, Marcelino, Nico y demás, A ellos los llevan a un sitio donde no tienen comunicación. Estaban en un pasillito que no los bajaron a los calabozos porque eran 10 minutos lo que suspendió el presidente. Y entonces no se enteraron. Viene Luis Jiménez, que Luis Jiménez cuando le daba la preocupación se encorvaba un poco. Y entonces viene a ver a Gil Robles, que estaba sentado con toda su inmensidad, más inmensa que yo, y con una silla de esas viejas de las que no sostenían a nadie, y estábamos en la saleta y le dice, mira, José María, en esta situación le vamos a decir al presidente que tenemos el ánimo contrito y que no podemos celebrar el juicio. Y le mira a Gil Robles, le dice, mira, Joaquín, el ánimo contrito lo tendrás tú. todo esto con una tensión increíble. Claro, porque no se fuera sabía qué iba a pasar. Fuera de las salas ¿De las salas? No, de la Habían sala disuelto había a grupos toda la ya, cola. estos que os he dicho, de abogados fascistas que decían hay que matarles, hay que echar... Por allí paseaban. Y el mismo Mateo en la saleta, darme las pistolas, porque se lo oía gritar ahí al presidente del Claro, era una tribunal. situación de conmoción increíble, ¿eh? Sí, claro, nosotros ya podíamos imagínate pasar lo que fuera. había pasado, o sea, es que estamos hablando de Del que era el vicepresidente segundo, del o sea, que gobierno, no el era segundo cualquier de persona, Franco. era el segundo de Franco. Y que de repente se lo carguen así. Y claro, se juntan todos los fachas en Colón, las colas que había allí del juicio las desaparecen. disuelven a palo limpio, y entonces, pues claro, no sabíamos qué nos iba a pasar. No ¿Te sabía acuerdas? nada. La sensación era, aquí estamos. Si nos quieren matar, nos matan. Si nos quieren detener, nos detienen. Si nos salva el que quieran celebrar el juicio, pues nos salvamos. Y nosotras allí, pues a esperar lo que pasaba. Y entonces, a mí, en concreto, me tenían que sacar por los túneles de los calabozos, porque los fachas venían a por mí, pero descaradamente, ¿te acuerdas? Sí, nosotros teníamos, la verdad es que en ese momento la preocupación era los procesados. No se sabía quién había hecho ese atentado, en un juicio que había creado muchas perspectivas democráticas, por lo menos nosotros pensábamos que era un cambio muy importante, y había desaparecido pues la segunda persona más importante de la dictadura, diríamos, ¿no? Entonces, el miedo eran los procesados, la verdad. Claro. ¿Cómo fueron Y le esas primeras reacciones, por así decir, una vez que ya pues, se empieza a atar todo? ¿Se disuade un poco la esperanza que había a través del proceso 1001 de poder instalar? Hombre, lo que se sabe es que ese juicio no va a ser tal juicio que les van a condenar a lo A que todo pedía lo que el pedían, fiscal, porque el que fiscal... eran 20 no, años y 12, el les fiscal condenaba a tenía todos. una modificación de las peticiones, que me la enseñó a mí concretamente, el Herrera. Y en el acto del juicio, claro, la iba a modificar. El fiscal puede pedir menos pena. Date cuenta que era por reunirse en un convento 10 personas, o sea, aunque les se acusasen de que era la asociación. 20 años de ya. cárcel, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Pues que ese juicio había movilizado a todo el mundo. Y claro, la gente sabía la situación que había. Por un lado, que habían matado al presidente del gobierno, y por otro lado, que estaban ahí unos presos que no sabíamos qué les podía pasar a ellos, pero tampoco sabíamos qué nos podía pasar a nosotras. Aunque éramos abogadas, estamos libres, y yo sabía que mientras se celebrara el juicio no nos iba a pasar nada. Sí, el Porque, problema era después. Ahora sabíamos que les iban a condenar como les condenaron. claro, les condenaron a todos porque el fiscal ya no modificó las conclusiones. Recurrimos la sentencia al Supremo y fue el segundo juicio, que ya fue en el Supremo en otro momento y en otro Les contexto. quitaron y ya bastantes años. Les quitaron bastantes años. O sea, ya no eran 20 años, ya fueron menos. O sea, no me acuerdo Pues yo exactamente. quiero pero decir fueron una menos. cosa, no por presumir, En el Supremo. pero para que supieras que teníamos un respeto en el tribunal. El Tribunal Supremo, cuando los recursos, se levantó el presidente y dijo, no es normal hacer esto esta sala, pero por unanimidad hemos decidido felicitar a Cristina Almeida por el informe que ha hecho ante esta sala, al que no estamos acostumbradas. Lo digo no por presumir de mí, sino para que supieran el respeto que también nos tenían en nuestro trabajo. Y me Sí, la acuerdo verdad que nos Luis Jiménez preparábamos los juicios, y todos abrazándonos y tal, porque éramos las más jóvenes. Había más casos de represión contra el movimiento obrero. Por ejemplo, Muchos. Pedro Patiño es uno Sí. de los Sí, casos. Pedro Patiño fue en el año 71, En la huelga de la en la huelga de la construcción. construcción, que también repartiendo propaganda. se Quizá lo cargó parecido la- al caso de lo que fue de Enrique Ruano en el 69, también repartiendo propaganda. Y entonces le mataron, le tiraron y le mataron. Y yo recuerdo esa noche, la secretaria
era del despacho de Manola, que La era la mujer secretaria de Patiño. Manola era La la mujer mujer de de Patiño, Patiño. Y había habido un juicio que Manola defendía a Pedro Patiño. Sí. Y estando en el despacho la llamó Jaime Sartorio y le dijo, Manuela, ¿tú no defendiste en este juicio que tuvimos a Pedro Patiño? Y dice, sí. Dice, pues que acaban de dar la noticia de que la ha matado la Guardia Civil. Manola con la mujer de delante. Claro. Y yo me acuerdo que esa noche me tocó, no sé por qué, porque Manola estaba con la mujer y porque tenía que ir a reconocer el cadáver, etcétera, ir a buscar al abogado. Y la verdad es que fui a buscar a un abogado que era Jaime Miralles, que había sido monárquico y que era monárquico, pero era demócrata y que era un abogado muy valentón en el colegio de abogados. Y le fui a buscar por la noche, me acuerdo a las 12 de la noche. Y también fui a buscar a un médico, José Manuel Rivera, que está Para en la que Real nos Academia, hiciera una para que autopsia, hiciera una que autopsia. la familia quería hacerle una autopsia. Y como no nos dejaron hacerle la autopsia, decidimos no reconocer el cadáver. Y la mujer y todo se la ponen. Me acuerdo que la noche esa, Jaime Sartorio y yo fuimos por todos los cuarteles de la Guardia Civil buscando el cadáver de Pedro Patiño. Y yo recuerdo ese entierro en ¿Te el acuerdas? cementerio de Getafe impresionante, porque, bueno... Llamaban para reconocer al cadáver. Sí, y luego en el cementerio de Getafe, pues íbamos todos, pero la Guardia Civil estaba ahí, la policía, y entonces yo tuve la sensación en ese momento de que nos podían machacar, ¿Cómo? Es que matar es más, estaba la Guardia Civil cargando armas, con las armas. La gente en la tapia. Y yo dije, poneros de espalda porque solo saben disparar por la espalda. Y entonces todo el mundo se volvió de espalda a la tapia Sí, sí. del cementerio. Y ahí tuvimos la Y sensación de que nos policía- podía hacer algo. Y la policía dijo, carguen. Y en vez de decir disparen, que nosotros pensamos que no podían decir, dijeron disolverse. carguen. Sí. Y entonces empezaron a darnos con las culatas y a disolver a la gente que había ahí. En este sentido, claro, al final la situación de... hemos arrancado el episodio hablando del proceso 1001 y un poco de las cuestiones de los derechos laborales eran bastante deficitarios. Y había otras cuestiones como la libertad de expresión nula, libertad de prensa Claro, nula, nada, que reunión y eso- asociación nula. Eso era el franquismo. Perdona, y te detenían. O sea, bueno, yo defendía a testigos de Jehová que, como se negaban a hacer el servicio militar en aquel momento, tenían juicios militares. Unos no querían la mili, otros no querían la libertad de otros, tenían tendencia homosexual y a la cárcel. Otros detenían a las putas y no a los puteros. Entonces yo los lunes iba, ¿y dónde están los que las pagaban, que son los que cometen el delito? Era todo una situación de cambiar la sociedad. No eran solo los derechos laborales, que lo imponían los propios trabajadores. El derecho a la huelga, por ejemplo, era fundamental en aquellos tiempos. Conseguir que porque despedían a todo el mundo por huelgas, porque las huelgas significaban la cárcel. Y entonces nosotros, la huelga era un derecho sindical, y por lo tanto reivindicarlo era parte de los derechos, pero también quitar la represión sobre la huelga. Eso era uno de los derechos más importantes. Aparte, luego, los derechos a mejores condiciones laborales, que se lo hacían los propios obreros a través de convenios, muchas veces que no eran legales, pero imponían a las empresas. Todo eso ya era una lucha mucho más amplia, ¿no? Pero los derechos que más podían reprimir a la propia lucha laboral, pues era lo que nosotros defendíamos luego. ¿Sentís como que la lucha obrera toma especial fuerza y es la que luego después precede a la apertura de todos los derechos? Sí, por así yo creo decir, que ha habido fundamentales? la lucha obrera y la lucha estudiantil, ¿eh? Porque al régimen le fastidió muchísimo, vamos, le fastidió, ¿no? Que los hijos de que su los gente- hijos de la gente que había ganado la guerra, pues nos rebeláramos, o sea, no estuviéramos de acuerdo. Entonces yo creo que hubo la confluencia entre la lucha obrera, que fue muy importante y en ese sentido jugó un papel muy importante Comisiones Obreras, y la lucha estudiantil, que yo creo que fue muy Y luego importante que a partir invadió del también a la 62. sociedad. Y luego las asociaciones de barrio, que teníamos las asociaciones de vecinos eran las legales, pero también había asociaciones de barrio, o sea, que Claro. eran como parecido a las comisiones obreras en el barrio, que jugaban también dentro de las asociaciones de vecinos. O sea, yo creo que hubo como mucha confluencia de tres movimientos. De todos los que luchaban. Claro. Y entonces nosotros creemos que lo que era una lucha por derechos, pues también ha sido reprimida en la democracia, en la no extensión de esos derechos o en la represión de esos mismos derechos. Claro, mira, es que yo creo que nosotros a partir diríamos, del 80, o sea, a partir de
La transición empieza mucho antes del 82, o sea, vamos... Hombre, y sobre todo lo hacemos la gente de la calle. Pero, exactamente. Los otros la firman. No traen la democracia, grandes poderes, sino que la trae el pueblo, ¿no? Y yo creo que ahí lo que no somos conscientes en aquel primer momento, y Cristina fue concejala del primer momento, es que el movimiento asociativo tiene que seguir existiendo organizadamente y tratando los temas. Y yo creo que ahí se paró. Se ve, creo, claramente en la cuestión de los sindicatos, al que tanto habéis estado realmente vosotras vinculada a lo largo de vuestra carrera profesional. Esa es su lucha ya. Nosotras teníamos una lucha cuando no existían los sindicatos y creíamos que había que defender a los trabajadores. Luego ya los sindicatos existen y defienden a los trabajadores. Entonces, para nosotros que vayan al sindicato es muy importante. Sí, pero por ejemplo, los sindicatos tienen que ser conscientes ahora del papel de los emigrantes, que están sin papeles, que no están legalizados. O sea, ha cambiado la sociedad y en esta nueva sociedad, bueno, pues hay que tener en cuenta las nuevas realidades que hay, o sea, que son diferentes antes. Estamos en un Estado democrático que tiene libertades de asociación, de expresión, de manifestación, pero eso hay que cuidarlo. O sea, la democracia, siempre dicen esa frase, que es una plantita que hay que regar cada día. Pues es verdad, quizá pensamos, ya está, ya hay una Constitución, esto ya parece que tiene que funcionar. Y no es verdad. O sea, el mismo tema de la mujer. Bueno, pues el problema de la mujer, es verdad, hay una ley del divorcio, se consigue avanzar en los temas del derecho al aborto, y de la aunque se recorte, y de tal. pero sigue habiendo muchas violencias, sigue habiendo muchos problemas. O sea, yo creo que ahí es a donde no hemos sido conscientes de que todo hay que seguir avanzando porque si no se retrocede. Y yo ese tema creo que es muy importante. ¿Qué derechos diríais que, o sea, ahora mismo, con la perspectiva que tenéis de la actualidad, se han verdaderamente paralizado? Yo creo, por ejemplo, el derecho de expresión o de libertad de opinión, pues quizá ha habido un momento en que se ha recortado, ¿no? O sea, entonces estaba prohibido el derecho de meterte con, por supuesto, con ¿Tú el dices rey. ahora? Pero efectivamente se han recortado, quizá ha habido un momento en que ha habido expresiones que se siguen reprimiendo y a mí me parece en ese sentido importante que se vuelva a reconocer el derecho de manifestación verbal de muchas cosas que no tienen por qué ser condenadas, ¿no? Aunque el Código Penal ha cambiado, no tiene nada que ver con el Código Penal del franquismo, pero yo creo que ese derecho quizá es uno de los derechos más importantes. Y la actuación de la policía, pues también muchas veces no ha cambiado tanto, Claro. porque si los derechos no están especialmente defendidos, la policía se cree que tiene que reprimirlos. Y entonces se da cuenta que tú, en teoría, tienes el derecho, pero sufres la represión en situaciones democráticas. Y eso hay que imponerlo, y hay que imponerlo a los distintos gobiernos que haya, porque también los gobiernos pues, son más proclives a poder apoyar, pero en el fondo pues todos están intentando tener los menores líos posibles para que no les reclamen esas cosas, todo eso que me parece que es para importante, seguir en el poder, pero o que no. ahí está. Fíjate, Cristina y yo hemos estado defendiendo para que hubiera trabajo fijo, en contra de los despidos y pedíamos trabajo fijo. Y de la Ahora trabajo eventualidad. fijo no hay, ¿entiendes? O sea, que es otro momento, otra sociedad. Había, por ejemplo, todo un mundo laboral que era de empresas como Standard, Pegaso, Marconi, Que sí. Induico, por ejemplo. Yo llevé muchísimas defensas de mujeres de Induico, ¿no? Pues ahí había una diferencia salarial increíble entre las mujeres y los hombres. En el mismo puesto de trabajo tenían diferencias salariales. Bueno, ahora eso ya no está, según tienen que pagar lo mismo, pero sin embargo existe otra realidad también que no se reconoce suficientemente a las chicas que están trabajando, ¿no? Sí, pero Ni bueno, al condiciones precarias, no hay una regularización a Claro. lo mejor de las personas que realizan trabajos domésticos. Está mejor esta España que la España de los años Y 70. las Una trabajadoras diferencia de total. domicilio ahora tienen derechos, Claro. Y que entonces antes por no supuesto, tenían por ni supuesto. uno, Entonces ni uno. Por y que supuesto, eran y- de la señora de la casa. Ya les parecía a algunos señores de esas casas que efectivamente Eran suyas. tenían que estar contentas de estar allí. Esa era la España. sí. Pero es que era una España que no solo había que cambiar los derechos, había que cambiar la sociedad. Y la sociedad es muy importante cambiarla, porque los derechos de todos pueden no confluir y sin embargo tienen que respetarlo. Y la señora que es sirvienta en una casa, como se dice, o al servicio de una casa o tal, tiene sus derechos. Ahora, unos mínimos derechos, pero los tiene. Pero que entonces era parte de la propiedad de la casa. El cambio de la sociedad era más difícil que el cambio muchas veces de las leyes, que la conseguíamos, pero si no cambia la sociedad,
no son conscientes de los derechos. Y por eso yo creo que la última lucha era la conciencia de la sociedad. Y a nosotros nos ha preocupado mucho el luchar por los derechos, pero a mí me ha seguido preocupando mucho por los cambios en la mentalidad de la sociedad. Chicas, ha sido una conversación muy interesante, la verdad, desde el proceso 1001. O sea, siempre acabamos haciendo aquí Hombre, claro, porque en el nuestros proceso capítulos 1001 unos era repasos. la culminación de unas cosas y después del 1001 siguen las cosas, ¿entiendes? Absolutamente. Y ojalá que sigan por mucho tiempo. Las reivindicaciones. Las reivindicaciones tienen siempre que seguir, ¿eh? Esperemos que esto sirva como de RCP para los corazoncitos de la gente, que seguro que sí. Es como se mejoran las cosas. Sí. Siguiendo luchando, no viviendo de las luchas de otro. Las luchas de otro han servido para darte lo que tienes ahora, pero tú tienes que ganarte lo que tengas después. Y eso lo tenemos que transmitir a los jóvenes, porque si ellos no luchan por sus derechos no aparecerán. Serán los de los otros, pero no los de ellos. Por lo tanto, la lucha tiene que continuar. Amén. Vaya Amén. cierre. Amén. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más. Una mattina mi sos svegliato